Ok. Yo antes prendía porros, pero ahora prendo palo santo, que es mucho mejor. Qué nervios. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquita sentía muchísima pena con mi cuerpo y me sentía muy desconectada. No solamente porque yo tenía que sí un montón de síntomas de ansiedad que yo no sabía, pero cuando yo era chiquita yo no solamente estaba súper desconectada de mi cuerpo, sino que yo no entendía muy bien las partes de mi cuerpo. Entonces, cuando yo le mencioné a mi familia y a mis amigos y a los profesores y a todo el mundo que me estaban lastimando en el colegio, yo no sabía usar las palabras adecuadas y yo no sabía decir que me estaban abusando sexualmente un niñito que estudiaba conmigo. Entonces lo que yo hacía era que yo me desconectaba completamente de mi cuerpo y yo me veía a mí misma como algo más que una persona. Y eso le pasa a muchas personas como que pasan por abuso sexual y desconectan totalmente de su cuerpo porque es tan traumático lo que pasan, independientemente si pasas por algo que es eh, porque abuso sexual tiene muchísimos niveles, ¿no? Entonces, independientemente de cuál nivel hayas pasado, es un evento traumático y depende de la persona también, no importa no es necesariamente relevante cuál es el nivel, sino es relevante también el cómo lo tomaste. Entonces, yo no lo tomé muy bien, claramente, y me río porque, o sea, hoy en día me río, obviamente antes, cuando me di cuenta de todo esto, no me estaba riendo, ¿ok? Me acuerdo cuando yo era chiquita y empecé a entender un poco más de mi cuerpo. Y caí como un poco en cuenta que yo había pasado por abuso sexual y que yo era una víctima de eso, pero no lo entendía al 100%, entonces sentía bastante pena y, y me acuerdo haber pensado conscientemente que yo era una puta, que yo tenía como 8 años, literal. Y esto no, obviamente no vino de mí misma, no agarré y dije, estoy sucia, soy así y tal, aunque eso sí pasa cuando eres víctima de abuso sexual. Pasó porque la sociedad alrededor mío me hizo creer que yo era menos valiosa que las personas que sí eran vírgenes, entre comillas, porque yo obviamente seguía siendo virgen, pero sentía que me habían arrebatado algo más lo que la sociedad me decía, que era que vales menos por haber tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, por tener pensamientos impuros y todo esto y me sentía bastante culpable. Entonces, de chiquita yo veía pornografía y trataba de como aliviar mi ansiedad con eso, porque estaba tan desconectada de mi cuerpo y sentía tanta culpa y sentía tanta piquiña por todo el cuerpo y me sentía súper mal. Y es bastante triste cuando veo para atrás porque me sentía bastante sola, sentía que estaba dañada. Y me acuerdo que en esa época también hubo como una persona que habló como en el colegio y de unos discursos, no sé qué era esta persona, claramente no tenía motivos de estar ahí porque nos enseñó cosas bastante dañinas a todas nosotras. En mi colegio de puras niñas, que era de Opus Dei, esta persona nos enseñó que los hombres tienen bastantes ganas de hacer cosas sexuales y que no se desarrollan sino muchísimo más tarde que las mujeres. Por lo tanto, nosotras las mujeres tenemos que estar pendientes para que no nos ataquen y para cuidar nuestra virginidad, porque es lo más importante, porque o sea, somos puras, tenemos que cuidarnos hasta que lleguemos al matrimonio. Y eso fue bastante dañino porque me hizo decirme a mí misma, o sea, ya yo estoy dañada, o sea, ya a mí me tocaron, ya yo he hecho un montón de cosas, ya yo me he masturbado un montón de veces, ya yo no valgo. Eso fue lo que yo pensé. Yo me acuerdo haberme sentido con una vergüenza y con una pena después de salir de esa charla, porque todas mis amigas decían que, ay, menos mal que todas somos vírgenes y tal y todo eso, cuando yo era, o sea, me sentía que yo no era virgen, cuando sí lo era, pero había pasado, había sobrevivido a abuso sexual y me sentía culpable. Y eso es lo que más o menos la cultura de puridad hace, ¿no? Al final hace que uno se sienta culpable y que uno agarre esta cosa de uno, esta virginidad, y digan, esto es lo que más importa. O sea, no importa lo que eres como persona, no importa tu inteligencia, no importa que estés saludable, importa que mantengas esta cosa en una cajita de cristal para la persona que es importante para ti. Y aunque este viene de un motivo religioso y un motivo muy bonito al final, que es básicamente guardarse para alguien que sí ames,
es bastante triste cuando has pasado por abuso sexual, porque agarras y dices, interpretas eso como yo no soy limpia, yo no soy pura, ya yo estoy dañada, entonces ya no hay nada que hacer. Y llegas como que en un momento de hipersexualidad automática, porque al final lo que pasa cuando agarras y comes estas comidas que te hacen mal, ¿no? Entre comillas, te hacen mal y lo categorizas como malo, agarras y después lo dejas a un lado y completamente olvidas esas comidas y pretendes que no existen. Y después cuando las ves, te atragantas con toda la comida y empiezas a tener atracones. Esto es lo que pasa más o menos con la parte sexual. Cuando agarras y dices, no voy a hacer esto porque es considerado malo, es dañino, no me hace bien, cuando en verdad es normal y hace bien y está bien, pero agarras y lo pones a un lado, te vuelves loca cuando tienes la oportunidad. Y eso fue más o menos lo que a mí me pasó, porque yo, todas mis amigas, yo fui la primera que perdió la virginidad, yo fui la primera que empezó a besarse con niños, yo fui la primera que se tomaba fotos, que si en traje de baño o en ropa interior. Me acuerdo que en el colegio como que hubo una foto que circuló mía en traje de baño y todo el mundo me decía que eso no era un traje de baño y que puta y tal, y yo era virgen. Y estas personas me decían que yo era puta, que esto, y se lo había mandado, me acuerdo, a un novio que yo tenía en Venezuela, el único novio que tuve en Venezuela. Entonces me sentí tan culpable y me sentí tan mal y me acuerdo de haber dicho, bueno, ya, o sea, tipo, ya todo el mundo piensa que soy puta, por lo tanto yo voy a actuar como una. Y en esas épocas yo perdí mi virginidad, empecé a como ver pornografía más, y yo veía pornografía desde chiquita, o sea, yo agarraba y decía, como no me educan sexualmente en ningún sitio, yo voy a aprender por mi cuenta y de paso que también se sentía bastante bien. Y si tú sabes bastante de pornografía y si has escuchado de los daños que hace la pornografía, son bastantes. Y no es por decir que esto es algo que es completamente malo, porque me imagino que debe tener su propósito, que puede usarse para bien, pero para mí me hizo muchísimo daño y para mi mente también, porque pasó el tiempo y yo agarraba y me desconecté completamente de mi cuerpo. O sea, no había manera de que yo tuviese un orgasmo o me masturbase si no veía pornografía. Y esto también influyó muchísimo en mis relaciones sexuales con otras personas porque no podía estar en el ambiente con esta persona. Yo no me excitaba. Literalmente me volví una persona completamente desconectada de mi cuerpo. No sabía que se sentía bien, no sabía que se sentía mal. Pero como había estado con muchas personas, bueno, entre comillas, con muchas personas, con varias personas, sentía que yo sí tenía experiencia y que yo sí sabía bastantes cosas. Y me acuerdo que muchas personas en mi colegio como que me agarraban y me pedían consejos y yo, y que, ay, sí, te voy a dar consejos porque yo sé todo esto, cuando en verdad yo ni siquiera entendía mi cuerpo. Y hasta hoy en día estoy aprendiendo qué se siente bien, qué me gusta. Y, y yo por eso también quería hablar de esto, porque siento que no se habla muchísimo en la comunidad latina y no se habla muchísimo con respeto, ¿no? Porque al final es o hablas de esto y eres una persona que está completamente, o sea, que odia el sexo, que no quiere hablar de masturbación, no se masturba porque es un pecado, o eres una persona que es una actriz porno y hablas de esto todo el tiempo. O sea, no hay en un medio. O sea, y siento que es como mi responsabilidad yo sanar y tener un podcast y empezar a tener una plataforma a hablar de estas cosas, ¿no? Y también que cuando uno empieza a tener relaciones sexuales, uno empieza a pensar que uno no se conecta con Dios, ¿no? Porque sientes esa culpa, especialmente si vienes de la experiencia que yo tuve, de abuso sexual, de como esta pena católica, esta pena cristiana, esta vergüenza que te dicen que como tienes relaciones no te conectas con Dios y Dios no le caes bien y como ellos sí son vírgenes, ellos son mejores, cuando esto todo puede ser completamente relativo. O sea, al final, una persona que tiene una relación sexual que es dañina, que lastima a otras personas que tienen de fetiches que completamente son enfermos, es distinto que una persona que tiene una relación sexual sana, que ama a su pareja o que ama a la persona con la que está o que se ama a sí mismo o que respeta a la persona con la que está. Son dos adultos o sea, que están conscientes de lo que está pasando y que están sobrios y todo esto. Hay mucho amor que puede haber y hay mucha conexión espiritual y siento que completamente agarrar y decir o soy esto es como partirte como persona porque la sexualidad es una parte muy grande de una persona
Y por mucho tiempo yo agarraba y decía, bueno, nada, yo como soy puta, yo no soy espiritual, o yo como soy espiritual voy a ser una tipita que no tira, no se masturba, no hace nada. Y no me iba nada bien, porque yo soy, y, o sea, yo soy una persona que yo soy muy sexual, yo soy una persona que está recuperándose de muchas cosas y yo siento que no hay pena en eso. Antes me daba pena y a veces me da pena hablar de estas cosas, especialmente con que si mi familia o mis amigos, si eres una persona desconocida, me cuesta menos hablar de estas cosas, o sea, y me parece súper raro, pero no me cuesta, pues. Y y cuando he estado pensando en lo que me gusta, me he dado cuenta de que yo no sé, o sea, tengo 24 años y estoy aprendiendo de lo que me gusta. Y siento que eso es también lo bonito. Ya va, me dolió un culo. Y bueno, la sociedad nos pone también etiquetas de lo que somos y nosotros mismos inconscientemente agarramos y tratamos de cumplir estas etiquetas, cumplir esta etiqueta que nos ponen. Decimos, ah, soy una puta, vas a ver que soy una puta. Ah, soy gordo, vas a ver que soy bastante gordo. Nos ponemos como que estas ganas de hacer que esto, lo que nos dicen, sea bueno, cuando en verdad no necesariamente tiene que ser bueno. Puede ser que nos digan que somos putas y puede ser que digamos que no. Puede ser que nos digan que somos esto y podemos decir a la persona que no es así. Pero al final también toma muchísimo coraje agarrar y decir que no eres algo cuando todo el mundo te está diciendo que sí lo eres y cuando la sociedad no respeta que uno tenga la opinión de uno mismo personal. Y bueno, también lo que a mí me importa muchísimo es que con el tiempo me he dado cuenta de que la integridad sexual es importante y por integridad me refiero a que cuando tienes una parte que está completamente afuera de tu tipo de personalidad, o sea, digamos que eres una persona religiosa que vas a la iglesia, que crees que masturbarse es un pecado, que crees que el sexo antes del matrimonio es un pecado y que vas a la iglesia y haces todas estas cosas, pero después te olvidas de todo esto y empiezas a tirar con un montón de gente, empiezas a masturbarte con un montón de videos todos locos y empiezas a tener conductas sexuales que no son tan sanas, por así decirlo. O sea, empiezas a partirte en dos. Ahí no hay integridad sexual. Integridad sexual es cuando aceptas y cuando entiendes que tu sexualidad es parte de ti. Tu sexualidad es parte de tus creencias, es parte de tus valores. Y si haces cosas que van en contra de tus valores o de tus creencias, pues no es lo correcto, porque al final no se siente bien. Ahí es cuando sientes culpa, ahí es cuando sientes pena y también por eso es que cuando sales de la iglesia o cuando empiezas a entrar a la iglesia, tienes que saber muy bien cuáles son tus valores y cuál es tu integridad y cuál es todo esto para mantenerte en integridad, para agarrar y decir, ok, soy una persona que cree en Dios, soy una persona que cree en la Virgen, soy una persona que creo en todas estas cosas, pero también me masturbo, también tiro, también tengo sexo con personas. Y está bien, y porque yo sé que Dios no me va a lastimar por estas cosas. Pero cuando tú crees que Dios sí te va a lastimar, cuando genuinamente piensas que va a pasar algo malo, siento que es muy peligroso agarrar y fingir que eso no existe y empezar a tirar con un montón de personas, porque al final eso te va a morder el culo al final. O sea, al final algo va a pasar que te vas a dar cuenta de que no estás en integridad y que no estás cumpliendo lo que tu mente quiere que hagas. Porque a pesar de que el movimiento de cultura de puridad, no estoy de acuerdo con él, estoy de acuerdo cuando te funciona para ti, porque todas somos personas que somos distintos y por eso es que yo acepto muchísimo cuando hay personas que me dicen, yo me estoy guardando hasta el matrimonio, yo no soy una persona que tiene sexo con cualquier persona, no tengo sexo con mi novio y todas estas cosas y obviamente todos somos distintos, ¿no? Al final yo no podría hacer eso, yo no pude hacer eso. Pero eso no quiere decir que no sea bueno, eso no quiere decir que sea malo. La cultura de puridad es lo que me perturba y lo que yo siento que es súper problemático. Que te sientas que necesitas ser virgen hasta cierto punto, eso es válido, porque cada quien tiene culturas y creencias y religiones distintas, ¿no? Y también la creencia de que tenemos sexo solamente para procrear o para sentir placer es erróneo, porque hay un estudio que dice que hay más de 237 razones por las cuales los humanos tenemos sexo. No solamente es porque queremos procrearnos, o no solamente es porque sentimos placer, es porque amamos a la persona,
es porque queremos sentirnos más cercanos con ellos, es porque amamos a Dios y queremos sentirnos más cercanos a Dios. Porque cualquier persona que ha tenido un orgasmo increíble puede decirte, y yo puedo decirte con certeza, que ahí te conectas más con Dios. Pues esto, muchas personas pueden decirlo que esto es satánico, esto es un problema y tal, y esta es tu creencia y es completamente válido. Si tú sientes que para ti esto sería un problema, no vayas a hacer eso, simplemente no lo hagas. Pero para mí, a mí me ha ayudado muchísimo a sanar mi parte sexual, lo que a mí me pasó, porque soy o sea, sobreviví a abuso sexual. No me maté, no me hice daño, no me volví una alcohólica, no me volví una drogadicta. Bueno, por un tiempo estuvo cuestionable eso, pero esto me está ayudando a sanar. Y cualquier persona que me diga que es incorrecto, pues está bien, es incorrecto, pero para ti. Pero no generalices, porque al final yo reconectarme con mi cuerpo, sentir lo que siento, es una manera de conectarme con Dios y es aceptar que estoy aquí y no estoy aquí para sufrir, no estoy aquí porque soy una pecadora, no estoy aquí porque sí, o sea, no pasé por todas esas cosas por un motivo celestial, sino que pasaron. Y es mi responsabilidad tomar control sobre cómo puedo sanarme. Y sanar incluye también empezar a reconectarte con tu cuerpo cuando has pasado por algo así. Y reconectarte con tu cuerpo puede sonar muy distinto para todo el mundo, ¿no? Para mí es agarrar y entender mi biología, entender que me gusta, darle la oportunidad a la persona con la que esté, que me conozca a mí también, conocer a la persona, entender mi cuerpo. Y esto no quiere decir que yo voy a estar por ahí, danzando por ahí, regalando mi vagina, ¿sabes? Tipo, esto no, porque yo también hubo una época en la que tuve bastantes parejas sexuales y no, ya no me da pena. Por un tiempo yo no quería decirlo y me daba pena y todo esto, pero siento que es parte de la historia y siento que es parte de mi experiencia y siento que me sentí tan vacía en esa época y sentí que no estaba en integridad conmigo misma y con lo que yo necesitaba y lo que quería. Y hay tantas cosas que están mal con la cultura de tener relaciones sexuales con cualquier persona también, igual que la cultura de puridad. Es lo mismo para mí, porque siento que agarrar y decirle a una persona que no hay daño en agarrar y tener relaciones sexuales con un montón de personas es un error porque sí hay daño para algunas personas. No para todo el mundo, pero a mí me hizo muchísimo daño porque estuve con personas que no les importaba cómo yo me sentía. Me pegaron unas vibras terribles, porque al final cuando estás con alguien estás en su campo electromagnético, se te pegan sus karmas, se te pegan sus problemas, se te pegan todas las cosas que ellos han pasado y es bastante tóxico al final, ¿no? Obviamente quiero aclarar que el apego emocional y el apego energético pasa cuando son dos personas que están conscientes de lo que está pasando y son dos personas que están diciendo sí al evento. Cuando es un abuso, no se te pega nada. Cuando es un abuso, o sea, tú no estás ahí, tú no estás diciendo que sí, no es que se te va a pegar algo malo, porque al final no estás diciendo que sí, no estás dando tu cuerpo, no estás agarrando y dando espacio para que esta persona entre en tu alma. Y también eso es lo que también duele bastante de que la comunidad como muy religiosa diga que es que esto te daña, porque al final cuando pasas por abuso, no es, o sea, se siente horrible, primero que nada, y después te sientes peor, y con el tiempo te sientes cada vez peor, y es como algo que no para, hasta que empiezas a darte cuenta de que no es tu culpa y que no te has dañado, pero de la nada llega un huevón que agarra y te dice, ay, estás menos pura, estás más dañada porque has tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, cuando en verdad no es así, tu valor no depende de cómo, no eres un caramelo, ¿no? O sea, tu envoltorio no se dañó y te comieron el caramelo y ahora estás dañado, o sea, no, y esa analogía estuvo súper rara. Em, a ver. Y también, obviamente, sanar no es un destino, es un compromiso, es agarrar y decir, voy a sanar poco a poco, voy a estar pendiente de mi cuerpo, voy a estar pendiente de mi espíritu, voy a cuidarme y Dios agarra y nos ayuda con esto. Y obviamente decir Dios nos ayuda con sanar abuso sexual a través de nosotros masturbarnos es decir algo muy controversial, pero es que eso es lo que yo pienso, porque al final Dios no agarra y no tiene hijos favoritos, no tiene a personas que dice
tú lo estás haciendo bien, tú lo estás haciendo mal, tú te vas para el infierno y tú te vas para el cielo. Eso es mi creencia, obviamente. Si tú creas algo distinto, o sea, adelante. Pero mi Dios, o sea, mi experiencia con Dios ha sido completamente de perdón, completamente de quitarme la culpa, quitarme la pena, quitarme la ansiedad. Y cada vez que me he conectado con Él, que yo todos los días rezo, todos los días medito, me doy cuenta de que a Él no le importa, o a Él o a ella, o lo que sea que Dios sea, porque Dios no es un hombre, sino es una energía universal, no le importa qué ha pasado en nuestras vidas, qué hacemos. Solamente quiere que hagamos bien en la vida, en el mundo. ¿Y qué es hacer bien? No lastimar a nadie, amar a todo el mundo, amarnos a nosotros, perdonar, estar presente, cuidar de nuestro cuerpo, cuidar de nuestro espíritu, de nuestra alma. Todas estas cosas que uno agarra y uno dice, bueno, esto no lo dice la Biblia, así que no importa, esto no lo dice el Corán, así que no importa. Cuando en verdad esto no hay que decirlo. Estas cosas son obvias. Cuando son los niñitos agarran y saben estas cosas. Y yo siento que nosotros tenemos que aprender muchísimo más de los niños que de los viejos que llevan leyendo un libro por todo este tiempo. De los niños acaban de recién nacer, acaban de salir de un portal. O sea, ellos saben muchísimo más que la mayoría de nosotros porque no están condicionados aún. Y hay que escucharlos y hay que ver lo que hacen. Los niños cuando son chiquitos se masturban y es completamente normal. No es que, los niños se están sexualizando, es que son hipersexuales. No, hay muchos estudios, hay muchas psicólogas, hay muchas sociólogas que dicen que esto es normal porque él lo es, porque se están explorando, se dieron cuenta de que algo se siente bien y lo siguen haciendo. Pero mientras pongamos culpa en esto y pongamos vergüenza y digamos que no hagas esto y tal y todo esto, estas personas, o sea, no vamos a seguir evolucionando y no vamos a entender el poder que tiene nuestro cuerpo y el poder que tenemos al simplemente escucharnos, al entender que somos más que nuestro cuerpo y que Dios está presente en nosotros en cualquier actividad sexual que tengamos. Porque al final también, o sea, es como, es bastante tabú decir que Dios está en nuestras relaciones sexuales, pero he encontrado que en los orgasmos que yo he tenido, en los que me siento tan bien y me siento tan conectada con todo el mundo y me siento presente, después me pongo a llorar. Y eso es algo que no mucha gente habla, pero cuando eres una persona que ha pasado por muchas cosas y que no ha entendido su cuerpo y se desconecta de su cuerpo, cuando pasas por un orgasmo que es tan fuerte con la persona que amas, eso te pone a llorar. Y me ha pasado, y esto no lo digo por decir que, esta persona me lastimó, esto se siente mal, sino porque al final esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa cuando te conectas con Dios, cuando hay algo más allá que te está ayudando a sanar. Y sí entiendo que muchas personas pueden decir que esto es demoníaco, que es satánico, y lo respeto, pero esta no es mi experiencia, porque no hay nada satánico para mí de querer sanar mi relación conmigo misma y mi relación con mi cuerpo, porque hay muchas cosas que se quedan en el cuerpo, mucha energía, muchos problemas se quedan guardados en nuestro cuerpo y la única manera de liberarlo es sentir lo que sea que tengamos que sentir placer, sentir arrechera, sentir odio, sentir tristeza, sentir todas estas emociones que al final tratamos de evadir y tratamos de decir estas son malas y estas son buenas, cuando en verdad no hay nada bueno ni malo. Todo es completamente válido en nuestra relación con nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra experiencia humana. Estoy viendo qué más, tipo, porque lo tengo anotado todo. Al final, la espiritualidad y la sexualidad pueden ir juntas. De hecho, van juntas, porque cuando agarras y separas estas dos partes tan vitales del ser humano, de uno mismo, o sea, te pierdes de tanto, te pierdes de tanta amor propio, de tanta energía que puedes usar para otras cosas, para ayudar a otras personas, para entenderse uno mismo, para entender a tu pareja, para crear cosas, porque la energía sexual es real. O sea, cuando agarras y dices, quiero hacer este proyecto, lo que estás usando es la energía que está abajo de tu estómago, esa energía en el vientre, esa energía que sientes o sea, y es como excitación, pero no es excitación como de manera sexual, sino es excitación como emoción, como que quiero hacer esto, como energía en movimiento, que es motivación, ¿no? La motivación es como energía en movimiento. Y si no aprendemos a canalizar esto, lo único que hace es esta energía ir hacia nuestro cerebro, nublarnos completamente de lo que queremos sentir, de lo que queremos hacer. La mentira más grande es que uno tiene que esperar hasta el matrimonio
para que nuestra vida sexual sea mejor y que la persona con la que vamos a estar va a entendernos completamente. Cuando no es así, hay muchísimos estudios que han dicho que cuando uno agarra y uno no entiende a la persona con la que vas a estar casado, no sabes si tienes esa atracción sexual, porque eso no es algo que se puede fabricar, eso no es algo que uno agarra y dice, bueno, listo, ya me entiendes. Hay personas que no son compatibles sexualmente, y compatibles no me refiero a que esta persona conoce completamente lo que te gusta y sabe que va a hacerte y tú sabes exactamente lo que le gusta, sino que son capaces de sobrellevar desafíos y entender que cada quien tiene necesidades distintas y están capaces de sobrellevar esos problemas, porque una relación es muchísimo más que su vida sexual, obviamente, pero su vida sexual refleja muchísimo de la relación, porque siento que está esta percepción de que las mujeres somos mujeres que, o sea, todas no nos gusta tanto tener sexo, no nos gusta masturbarnos, somos súper asexuales, y que los hombres son súper salvajes y hacen todas estas cosas, cuando no es así. Al final, si una mujer no tiene tantas ganas de hacer, o sea, de masturbarse o tener relaciones, no necesariamente quiere decir que sea una persona asexual, porque capaz y sí siente ganas de hacer cosas, pero la decepción que ha tenido en sus experiencias sexuales, la tristeza que ha sentido de no pude llegar al orgasmo, no me siento tan bien, esto lo hago por mi pareja, esto lo hago para que no joda, eso domina más que sus ganas. Al final, nosotras las mujeres somos muy sexuales y hay muchísimos estudios que dicen esto, ¿no? Que las mujeres somos igual o inclusive casi más que los hombres, porque, o sea, tenemos un vientre, agarramos y nosotros pujamos a bebés, o sea, agarramos y tenemos esa fuerza, ese poder. Somos sexuales porque creamos a personas, o sea, literalmente sin las mujeres no hay hijos y sin los hombres tampoco, pero ya de por sí todas las personas somos sexuales, y decir que un grupo por su género es menos sexual no es justo, porque agarramos y generalizamos cuando en verdad hay muchas mujeres que agarran y están en un matrimonio que no les gusta y porque simplemente no saben comunicar lo que les gusta, porque han estado en una sociedad que les ha dicho que no puedes sentir placer, que no te puedes masturbar, que no te puedes conocer a ti misma. Y de paso que nosotras no nos podemos venir y llegar al orgasmo simplemente con tener penetración y ya, eso no pasa. Tipo, yo siento que hay que tener mucha paciencia para llegar a ese punto, porque muchas mujeres, más del 90%, no llegan al orgasmo sino con estimulación del clítoris, que es la parte de afuera de la vulva, de la vagina. Y no llegamos sino si eso no se estimula, ¿no? Pero esta educación sexual no se dice, ¿no? Porque al final, o sea, la masturbación como es un pecado, ¿para qué se va a hablar de esto, no? Obviamente, o sea, hay un motivo por lo cual no les dicen esto a los niños cuando son chiquitos, porque, ajá, si le dices a un niño que esto se siente bien, lo va a hacer. Y la idea no es tener un montón de niños que se estén masturbando por ahí. La idea es conocer a las personas, que cuando una persona tenga 16, 17 años, entienda su cuerpo y entienda que si tiene relaciones sexuales, si decide tener relaciones sexuales antes del matrimonio o con la persona que ama o lo que sea, que su clítoris existe, que el 90% de las mujeres no tienen orgasmos con solamente penetración, que si quieres tener un orgasmo tienes que practicar con un dildo, con un consolador para que tu vagina no esté tan tensa. Todas estas cosas son educación sexual que no nos dicen a las mujeres y que nos evita tener relaciones sexuales con la persona que estamos. Y todo esto yo lo he aprendido hasta recientemente con mi pareja, porque yo antes de eso no tenía buenas experiencias. Yo nunca había tenido un orgasmo con que si un hombre, y siempre fingía y era bastante tóxico porque estas personas no se sentían muy cercanos a mí y yo tampoco a estas personas. Y y al final me di cuenta de que primero estas personas no estaban en sintonía conmigo misma, no teníamos esa comunicación para estas cosas, yo no había sanado muchas cosas, yo era muy joven y no tenía la necesidad de tener como relaciones tan joven. Y también no tenía educación sexual y mi educación vino de la pornografía. Al final obviamente voy a tener un podcast hablando de educación sexual y cómo ha afectado mi vida entender más sobre mi cuerpo. Pero como conclusión en general de este podcast, solamente quiero decir que
la masturbación sin pornografía nos conecta con Dios, nos ayuda a sanar trauma sexual y nos ayuda a entender nuestro cuerpo para prepararnos para tener relaciones sexuales. Hay muchos mitos de la masturbación que es y que agarra y te pone menos sensible, que agarras y te acostumbras a eso y después no quieres a tu pareja. Todos estos son mitos completamente. La masturbación no es un pecado. Si crees eso, te lo respeto, no te masturbes tú, pero déjame a mí tranquila y deja a las personas que se quieren masturbar tranquilas, porque lo hacemos por un motivo, lo hacemos porque entendemos que nos hace sentir bien, entendemos que nos conecta más con Dios, porque los orgasmos son como una puerta, un portal que agarramos y sabemos que se siente bien. No es solamente porque fisiológicamente se siente bien, sino porque sabemos que hay algo más, porque entendemos que la vida es más que simplemente sufrir, que estamos para también sentir placer y que Dios es algo completamente relativo para todo el mundo. Una relación con Dios que se basa en miedo no es una relación que yo quiero tener. Una relación con Dios, para mí, la mía, se basa en amor, en conocimiento, en libertad, en expresión, en devoción, en placer, en amor. O sea, todas estas cosas, para mí Dios es todo esto, ¿no? Y espero que agarres y tomes esto, ¿no? Y que agarres y que no sientas pena cuando decidas hacer lo que quiera que seas y que quieras hacer, con tal de que sean personas que sean adultas, sobrias, con consentimiento, con amor o sin amor, sabes, lo que sea, pero que te cuides y que agarres y que uses protección, que agarres y entiendas que somos muchísimo más de lo que la sociedad cree que somos y que cuando alguien nos dice que somos menos por la cantidad de parejas sexuales que hemos tenido, capaz esa persona está simplemente proyectando y diciendo lo que a esa persona le dijeron, porque ningún niño estaría juzgando a una persona sin antes ser condicionado. Espero que tengas un súper buen día y yo te dejo aquí con mi margarita. Y bueno, y este tema es bastante controversial. Yo quiero solamente recordar que no soy una sexóloga, no soy una psiquiatra, no soy una psicóloga. Solo soy una persona que está sanando y que está entendiéndose a sí misma y que simplemente si tienes, o sea, si estás en completo en desacuerdo, estoy abierta a escuchar tus opiniones. Y sí, espero que te vayas súper bien y que te cuides mucho. Besitos.